Rompiendo el Cascarón es el podcast de TUB creado por amigos psicólogos que actúan, piensan y sienten como tú. Que platican, analizan y debaten temas variados con una perspectiva psicológica y personal. Bienvenido A TUB Espacio. Muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más. Estamos muy agradecidos por toda la respuesta que nos han dado de los temas, de todo lo que mostramos también de las heridas de la infancia y también pues agradecidos que nos hayan visitado de nuevo. Entonces, Andrea, para aquellos que se van incorporando apenas a este podcast, los va a presentar. Así es, hoy nos acompaña Edson, que está con la mirada en el vacío, porque antes de cámaras, como vamos a tocar un tema que es como algo polémico, estábamos hablando algo sobre eso y yo creo que todavía lo está procesando de si decirlo o no. Yo creo que ahorita defines si quieres compartirlo o no. No, mira, lo tenemos que soltar porque ya lo dijeron y ya me estoy mentalizando, así que... Ok, entonces quédense para ver de qué se trata. Y pues... A Edson ya es una cara conocida que estuvo dentro de TUB durante bastantito tiempo y ahorita está creciendo afuera en una empresa automotriz asiática, oriental. Ajá. Entonces está en el área clínica. Y Rodrigo, que ya había estado con nosotros, vuelve otra vez porque lo estuvieron pidiendo muchísimo. Y él, pues como ya sabrán, está en la parte de la educación media superior y está ejerciendo también. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Y hoy, precisamente, el tema... Ya se me había ido el avión. Dije que yo iba a presentar el tema. Vas a cerrar, muchas gracias. Nos vemos. Denle like, suscríbanse, compartan. No, pero, o sea, sí háganlo. Pero, pues el tema que vamos a... Ajá. No, que se esperen la información. Claro. Pero el tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de la cultura de cancelación. Y quisiera saber por qué les llamó la atención el tema, cómo surge esta idea, qué piensan al respecto. ¿Les ha pasado? Ajá, ¿están a favor o en contra? ¿Está correcto o incorrecto? Bueno, de entrada lo de si es correcto o incorrecto, eso ya depende más del contexto y de la manera en la que lo vamos a hacer. Lo que sí te puedo adelantar es que en una postura personal, la cancelación como linchamiento sí me parece que puede ser un poquito desmedida o que puede llegar a afectar más de la justicia por la que lucha, ¿no? O de la justicia por la que estaría luchando. ¿Cómo podrías definir la cultura de cancelación o cómo la podrían definir para aquellos que a lo mejor es nuevo el término y dicen, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es cultura de cancelación? Yo creo que es algo que surge a raíz de las tendencias actuales, principalmente con redes sociales, ¿no? O sea, cancelación yo lo definiría como que ocurre algo, un evento que puede o no chocar con la moral, la ética de la gente, y entonces se da, como mencionaba Edson, un linchamiento, un señalamiento, y se dice, bueno, ¿sabes qué? Tal artista hizo esto, ¿no? Bueno, recordamos el caso, por ejemplo, creo que fue J Balvin, no recuerdo quién fue, que resultó que le dio like a una fotografía de no sé qué rapero o algo así. ¿James Brown? No. Sí, Chris Brown. Que dio un like a una foto de Chris Brown y entonces, entonces le da like a fotos de un agresor, vamos a cancelarlo. Y entonces cancelar es no consumir su música, no mencionarlo en redes. Habrán visto a lo mejor en Twitter, en Facebook, que se pone el nombre del artista con un asterisco para que no genere interacción, no sea tendencia, no aparezca cuando se busca. Entonces, por ejemplo, ocurre también con el CIDEB institución, ¿no? una preparatoria por acá, y lo mencionan mucho los exalumnos con un asterisco, o sea, el C asterisco DEB, para que al buscarlo no aparezcan Entonces haga tendencia. Entonces, exactamente, eso es parte de la cancelación, como decir, te estoy cancelando, que no eres tendencia, no apareces, no existes, no se te consume, porque hiciste algo que a la sociedad no le gustó, o sea, hiciste algo que va en contra de la tendencia moral. Ahora, el punto, como mencionaba Edson, de si está bien o mal, bueno, ya es un poco más ambiguo porque pues, los tiempos cambian. No, entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Exactamente, la moral va cambiando según las tendencias, según las reglas, según los movimientos sociales, pero bueno, sí, ya es un tema mucho más. Y Rodrigo, ¿tú crees que esto, o sea, sea nuevo por las redes? ¿No crees que desde más atrás venga? Híjole, pues yo creo que... La verdad, mira, te va a sonar muy, muy tonto, pero me hubiera encantado vivir otra época para decirte a ciencia cierta, ¿no? O sea, sí te puedo decir que a lo mejor se hacían intentos antes,
pero yo creo que los intentos de antes eran por parte de, a lo mejor, empresas grandes, dueñas de los medios de comunicación, lo que antes hubiera sido el internet. Imagínense, por ejemplo, que de repente salía en el periódico una nota que decía, ¿sabe qué? Ver televisión vuelve tontos a los niños, no los deje ver televisión. Podríamos decir que se estaba cancelando entonces a la televisión en otros años, la caja idiota, como se le decía en la época, ¿no? Podríamos hablar de que tal vez es cancelación. Yo creo que en antaño se utilizaba más con fines comerciales. Todavía se puede utilizar, digo, no sabemos, yo a lo mejor contrato por debajo del agua un influencer y le digo, ¿sabes qué? Esta empresa está haciendo competencia muy dura para mi producto. Te doy tanto por debajo del agua y tú hablas diciendo que, ¿sabes qué? Contaminan las aguas de Nuevo León, que no es un buen producto porque están acabando con los lagos. Y órale, con todos tus seguidores, créame una tendencia de que esta empresa se cancela por no ecologista. Entonces, ¿cómo podemos saber de este lado si de verdad hay un trasfondo publicitario, una guerra entre empresas, políticos, etcétera? ¿No? Y algo para complementar lo que decías. Antes sí pasaba. De hecho, hay historias y todo esto de que antes la figura que dictaba la moral, como ahora lo es la sociedad, antes la que dictaba la moral podría ser la iglesia, ¿no? Durante mucho tiempo hay muchos videos de predicadores y gente diciendo de que no dejes que tu hijo juegue videojuegos, no dejes que tu hijo lea cómics. Hubo una época en que los cómics se prohibieron en Estados Unidos porque decían que eran malos. Harry Potter, Pokémon, ¿cuántas veces aquí? Yu-Gi-Oh! En los 90s, cuando salió el capítulo de las convulsiones. Había una canción muy famosa, la de Acereje, ¿no se la conozcan? Claro, sí. Esa canción también se encargaba toda la religión. La estructura moral se encargaba de desprestigiarla para evitar que se cayera en ese comportamiento. Y es que creo que parte de lo que lleva también la cancelación es a querer moldear o querer nosotros como una célula, una parte de la sociedad, querer moldear a la sociedad en su gran escala, diciendo, esto ya no está bien, ya no lo hagas. Y si lo haces, estás mal. Sí. Entonces es guiar de cierta forma la conducta. Y de ahí que se utilice como el ejemplo de, es como un linchamiento, o sea, linchamientos ha habido desde siempre. Y si te vas a qué es un linchamiento, o sea, si has visto alguno en un video de cuando linchan a alguien, es muchas emociones, mucha ira, esta conciencia colectiva de no estoy pensando individual, estoy pensando como el resto y me voy con todo, me vuelco hacia la persona que está ahí. Ahorita que comentaban de si era de tiempo atrás, y mencionaban a la iglesia, y creo que ya lo habíamos comentado en algún podcast, Edson y yo, que incluso hubo una época del oscurantismo en donde la iglesia censuró todos los libros que tuvieran que ver con ciencia o con principios de ciencia. ¿Por qué? Porque yo no quiero que pienses de cierta manera, o sea, yo no quiero que incluso ni siquiera pienses en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, creo que es el trasfondo de el movimiento y lo que lleva, lo que es interesante, ¿no? A mí me sonaba, en lo personal, lo unía mucho a qué curioso que ahorita, que estamos en pandemia, empieza a tomar más fuerza. O sea, no fue, y ya tenía desde antes, desde el Me Too, desde todo eso, pero en pandemia es cuando explota y es justamente cuando estamos todos contenidos. O sea, de hecho, está investigando y dice que como que el 2015 empieza esto, obviamente desde más atrás, y en este punto, digo, por lo de la iglesia y todo eso, pero yo creo que ahora con las redes agarra más esta ola, ¿no? Y con más eficiencia, más rápido se llega a esa cancelación. Pero en ese sentido, escuchaba que el 2015, pero pues sí, o sea, ahorita en pandemia, ¿cuántas cancelaciones no llevamos? ¿No? Hablando de México, ¿no? La gente que nos ve a otros lados, pero han sido caricaturas, han sido músicos, han sido de todo tipo, políticos. ¿Si creen que ha influenciado o cuál es su visión acerca? Voy a hacer antes de te voy a robar tantito el espacio. Antes voy a hacer una pequeña promoción desvergonzada del podcast que tuvimos de Abulomanía, en el que hablamos bastante tendido de cómo funciona, de qué es lo que pasa, de cómo las redes influyen en el comportamiento de las masas. Y creo que va mucho por ahí. Entonces, si les interesa un poquito más, pues también este es otro podcast. Está muy interesante. No es porque yo salga, es comercial. Muy interesante. Pero se habla un poquito más a fondo de las cuestiones de redes sociales, ¿no? Entonces, que si sumaras, o sea, si vieran ese y luego terminan de ver este. Pudieran tener como un juicio personal. más crítico.
los invitara a ustedes también a informarse. Entonces, regresando a la pregunta de ¿creen que la pandemia influyó en algo o no tiene nada que ver? O sí, pero realmente, ¿cuál es su visión? Pues mira, yo creo que hay varios factores, obviamente, ¿no? O sea, no podríamos decir nada más sí, no y sí por la pura pandemia, ¿no? Pero como decías ahorita, o sea, la gente está contenida, la gente está guardando muchas cosas y yo creo que dentro de lo que se guarda hay mucha frustración, ¿no? O sea, frustración, ve por ejemplo unos tweets, bueno, yo que me la paso mucho tiempo en Twitter, ve uno de estos tweets virales de 100,000, 200,000 likes, casi siempre de Twitter Argentina, y porque por alguna razón siempre son los tweets argentinos los que se vuelven virales, no lo entiendo, pero es un tema aparte. Y viene, por ejemplo, que dice, el COVID o la cuarentena nos está robando lo único que no se puede reponer en la vida, que es el tiempo. Entonces, una vez en la vida se tiene 20, se tiene 25, 30 años, una vez en la vida se tiene, pues, un tiempo definido para vivir, y es algo que no se está pudiendo hacer, ¿no? Entonces, hay mucha frustración, yo creo que eso conlleva pues, mucho coraje, mucha depresión, mucha ansiedad, todo lo que va de la mano con las limitantes que son pues, propias de la pandemia. Y yo creo que al final la gente desahoga o descarga esto a través de lo que podríamos decir es un chivo expiatorio, ¿no? O sea, se señala a una persona y a lo mejor uno ni siquiera sabe quién es, ni va a tomarse el tiempo de investigar. Sí, cancélenlo porque, pues sí, está mal esto. Y a veces uno ni se entera de por qué, ¿no? De hecho, algo cuando investigaba sobre un poquito más de este tema, notaba y lo que resaltaba mucho era que muchas veces era que ponían el video, ¿no? Pues uno, quieren cancelar a él, a ver qué pasa, ¿no? Entonces lo ves, pero no entendí. Entonces te vas a los comentarios y ves la explicación. Ok, es que este comentario fue muy machista, fue muy misógino. Entonces sí es cierto que lo cancelen, ¿no? Entonces ok, digo, no está mal que se cancele por eso, ¿no? El punto es que te ves influenciado y no fue tanto, o sea, tú no traías como ese antecedente ni esa información hasta que te viste pues arrastrado por esta ola. Entonces entiendes todo y es como, sí, cierto, cancélenlo por esto y esto, cuando tú, o sea, a ti no te generó nada ver ese video. Entonces, una de las cosas que más mencionan y hace más ruido en este movimiento es que esta ola es la que genera que se cancele, más que porque a mí me movió algo. Y es que... Ay, perdón. No, es que me tranquilo. Ya se fue, perdonen ustedes. El punto de la cancelación al final de cuentas es dejar de consumir un producto, sí, una imagen o algo, un servicio. ¿Qué es lo que pasa? Si no hacemos un juicio crítico, si no hacemos realmente un análisis, si no generamos nosotros una postura como tal, estamos a expensas de lo que me dijo fulanito que la otra persona hizo, entonces por eso te cancelo. Yo no conozco realmente qué está sucediendo, yo no me informo realmente. Si quieren cancelar algo, cancélenlo, o sea, si ya se investigaron, si ya tienen ese conocimiento, si dices, esto va en contra de mis principios éticos, morales y lo que yo considero que es correcto, entonces estás en todo tu derecho de decir, yo no voy a apoyar este producto, yo no voy a consumir esto. Entonces es ahí donde empieza a tomar sentido y empieza a verse el por qué existe esto. ¿Qué pasa? Es una herramienta, si la usamos mucho, si la usamos de forma en la que no es adecuada, puede generar más, o puede usarse para liberar frustración, en vez de usar otra forma o en vez de encontrar una manera más adecuada de llegar a un diálogo y llegar a una conciliación adecuada en la que todos estemos como bien como sociedad. Y qué importante eso que dices, ¿no? Porque aquí no es que estemos diciendo estamos a favor o en contra, sino es como el analizar cómo es que se está dando, porque ahorita es cuando se vuelve como un fenómeno más sonado al grado de que pues se escucha más seguido de gente cancelada o de productos cancelados y creo que por semana decíamos, ¿no? Previo a que empezáramos de 2, 3 personas canceladas o compañías, y es a donde vamos de la importancia de que quizá antes se invitaba más a que precisamente formaras un juicio de investigación, o sea, tu criterio fuera con fuentes. Y ahorita pareciera que es rapidez sobre profundidad. O sea, no profundizo, solamente leo un título, voy a comentarios, emito mi opinión. No, y es muy fácil ya, ¿no? Hoy en día como que dar mi opinión sobre un tema que medio sé. Y en ese sentido, porque uno de los temas que vamos a abordar de esto son los efectos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué creen que se genere más? ¿Un crecimiento, ¿no? A base o gracias a la cancelación, o un temor de, caray, ¿no? Ya voy a ser más cuidadoso. O sea, más que el aprender para que no me cancelen, es
no, pues mejor voy a ser más cuidadoso por este miedo que tengo a que me cancelen. No sé si me expliqué. De que no lo entiendan, ¿no? Que no sea que sea más miedo a que me pase a mí que en vez de entender qué está pasando y por qué es importante. ¿Qué creen que se genere más? ¿Un crecimiento o un temor? Bueno, para mí definitivamente es el temor. De hecho, si te vas a los conceptos, por ejemplo, yo me atrevería a poner como sinónimos el satanizar y el cancelar. O sea, ahorita que mencionaban la iglesia, cuando decíamos de que Pokémon es del diablo y que no sé qué, bueno, que sea del diablo es satanizarlo literalmente, ¿no? Y entonces es cancelarlo porque es del diablo. Si te metes entonces ya a cuestiones históricas, la cacería de brujas, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Tal persona es bruja, ¿por qué? No, pues es que la vi. Y todo el pueblo va y la queman viva porque pues alguien dijo que era bruja. Porque la tierra es redonda. Claro, también. Y todavía en tiempos un poquito más recientes, la propia fundación de Monterrey fue una cacería de judíos que vinieron huyendo para acá. Exacto. Y entonces, retornando a las clases, por ejemplo, recordando si tuvieron las clases con Bernie, por ejemplo, que ya saben que me encantaba esa clase, está esta cuestión de cómo las casas de barrio antiguo tienen un espacio cerca de la puerta donde los judíos se escondían para orar durante el sábado. Y si alguien tocaba la puerta para que no descubrieran que eran judíos, ellos podían salir rápido o desde ahí gritar voy a la puerta y entonces no fueran descubiertos. Yo creo que es lo mismo, o sea, aprendieron, no cambiaron su religión, no mejoraron con la tendencia y mejorar entre comillas, digo, porque pues, es nuevamente muy ambiguo si está bien o mal, pero no se adaptaron al tiempo, se adaptaron a cómo seguir siendo lo que son, más disfrazado o más escondido por supervivencia. Entonces, si cambiamos ya aquí cuestiones ideológicas de religión y metemos, por ejemplo, la cuestión del machismo, metemos, por ejemplo, la cuestión ecológica, la cuestión, pues cualquier cosa ética, moral de los tiempos actuales, ¿qué tanto conviene cancelarlo, hacer tabú el tema y ocultar al que está mal, digamos, o socialmente mal, y qué tanto realmente conviene darle una apertura, hablar del tema y tratar de educar al respecto? Un debate. Es que es eso, o sea, no estamos para estar haciendo lo que hacían los judíos en el Sabbat. O sea, el tiempo ha avanzado, tenemos las suficientes herramientas, tenemos el estudio y la ciencia que nos permite darnos cuenta que esto puede ser dañino, ¿no? Creo que sería importante que hubiera más investigación al respecto de cómo afecta como tal. Sin embargo, ahorita como opinión y con lo que acabas de decir, pues está en nosotros si queremos hacerlo tabú, si queremos no decir el nombre de Voldemort y hacerlo más grande, o si vamos a realmente enfrentarlo y hacer algo al respecto con las personas, porque a lo mejor, sí, la gente cancela, ya nadie habla de machismo, el machismo deja de aparecer en redes sociales mágicamente, ¿no? En esta hipótesis. Pero no deja de existir. No deja de existir en la realidad, solo se deja de manifestar y lo vuelve más difícil de identificar, lo vuelve más difícil de trabajar. Entonces, ¿qué va a pasar después? Se puede mantener o se va a mantener en un nivel como inferior de la sociedad, como que todos somos machistas, pero nadie dice nada. Entonces, lo que nos podría ayudar el diálogo, o lo que se buscaría con un diálogo más informado, un juicio más analítico, es poder construir juntos una mejor forma de abordar estos temas, porque el machismo es un problema que nos ataca a todos, todos tenemos que encontrar una solución, no únicamente las personas que son víctimas o no únicamente las personas que lo hacen. Y qué importante lo que dices, porque me pongo a pensar que precisamente es lo que nosotros promovemos con nuestra profesión, el hablar acerca de aquello que te incomoda para crecer, o sea, identificar qué es lo que tengo que modificar, pero desde la comprensión, no desde las emociones que de historia hemos aprendido que de miedo no modificas. Y todo aquello que silencias, eventualmente, si no se resuelve, te lo vas a topar en otro lado, de una forma distinta porque te cegaste. Entonces creo que lo importante aquí es, como dices, el formar tu propio criterio basado en información. O sea, si esto está propiciando que al menos te pares y digas, bueno, a ver, no te quedes con el título ni con los comentarios. O sea, porque eso te formaría o te hace parte del problema también. O sea, no estás pensando más allá, creo yo. Me gustaría como hilar unas respuestas que dieron. Entonces, ¿tú cómo promueves el derecho de réplica de esa persona que se quiere o que la quieren cancelar? Ok, el derecho de réplica así como tal. Es que no, ¿por qué? Porque pues es que un error cualquiera lo comete, ¿no? Tenemos que estar. Y fíjate, ahí estás tocando un punto que es como el de satanizar el error también. O sea, el hecho de decir no, digo, y no es como de vamos a equivocarnos todos, pero es el de si te equivocas,
No importa todo lo que hagas después. Y nada más déjame terminar este punto, porque Claro. quería hilarlo con lo que decía Rodrigo, por esta parte de la pregunta que hice del crecimiento y del miedo, ¿no? Entonces, o sea, si doy derecho a réplica, entiendo tu punto, no significa que me vayas a convencer, pero, o sea, ya entiendo, o tú o yo, ¿no? Pues, y que se genera este crecimiento, ¿no? Tengo otra perspectiva, tengo otro panorama, te digo, no se trata de convencer, pero es a base del diálogo, a base de este debate, porque escuchaba, ¿no? Que sin un debate no hay un crecimiento. O sea, si todos pensáramos igual, pues nos quedáramos aquí estancaditos y sin nada decir, y nada retando nada, y todos igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso te preguntaba, ¿no? O sea, que si era un derecho de réplica, porque yo a lo mejor ya viendo que la persona responda, ya puede haber un crecimiento. Es que es necesario tener toda la visión general de todo eso. La Y de cara hecho, qué completa. bueno que lo comentas, lo del debate. Al final de cuentas, mucho del proceso terapéutico es que una persona pueda generar su propio debate y pueda generar su propia perspectiva de las situaciones, ¿no? Diría que más que una réplica es que tenga derecho, o sea, que le demos la oportunidad de conocer el aspecto general, ¿no? Realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que llevó a eso? ¿Realmente es un error? ¿Es un error que comete cualquiera como lo hemos cometido todos? ¿O es algo que sí atenta contra mis principios éticos y morales? Si es una persona que constantemente agrede, que apoya ciertos valores que discriminan a las personas, que son Ciertas nocivos creencias. para la sociedad, entonces ahí sí considero que pues es mejor decir, ¿sabes qué? Esto no va y no te voy a apoyar y no voy a darte ni siquiera mi mención en redes. De hecho, ahorita que lo escuchaba ya para cerrar, esta importancia, ¿no? Muchas veces a lo mejor ni habría debate porque es un error, ¿no? Simplemente es un error, entonces salen las disculpas y ya cuando quieres hacer disculpas o dar disculpas, pues ya es como, ya está cancelado, ¿no? Ya está prohibido. O sea, realmente conocer qué está pasando para poder tener una visión clara, ¿no? Entonces, como conclusión... ¿Hay algo más que quisieran agregar? ¿Sus conclusiones? ¿Algo que haya quedado ahí pendiente? Ay, yo. Que- ¿Por qué me ven a mí? No, mira, yo creo que... La Ah, anécdota. la anécdota. Bueno, nada más para cerrar rápido antes de la anécdota, ¿no? Y que de hecho va conectado con lo mismo. O sea, yo creo que más allá de si la cancelación o no se da como este debate donde se puede aprender, pues yo creo que es equivalente a barrer el polvo debajo del tapete, ¿no? O sea, es una analogía muy simple, pero pues sabemos que eventualmente después de mucho tiempo de barrer no va a caber y va a estar todo lleno y va a ser mucho más difícil de limpiar. En este caso, ¿verdad? No se limita nada más a esto, sino que hay otra persona. O sea, no hay que olvidar que a quien se cancela o a quien se lincha, sea una institución, sea una empresa, sea un político, un cantante o lo que sea, no deja de haber un humano detrás, no deja de tener sentimientos y no deja de tener toda una experiencia de vida que lo hace ser como es. Entonces, ¿hasta qué punto podemos justificar, si se puede usar esa palabra, o hasta qué punto es entendible que una persona, como decía Andrea, pues cometa errores? Digo, no es que vamos a cometer todos errores a cada rato. O el mismo error. Ajá, pero son eso. O sea, muchas personas, por ejemplo, ahorita que tocamos el tema del machismo, muchos no lo hacen con mala intención. Habrá otros que sí, que digan, a mí me encanta ser así y así soy porque soy hombre y punto. Pero hay muchas otras personas que lo son sin darse cuenta. Y lo más importante, que es como lo conecto ahorita con la anécdota que tenemos pendiente, es cualquiera de nosotros puede cometer un error. O sea, a lo mejor al día de hoy estamos bien con las normas sociales, como nuestros papás lo estuvieron hace 30, 40 años con la cuestión machista, que era aceptada y era bien vista. Al día de hoy son lo peor que hay los boomers. Si nos vamos 30 años, 40 años en el futuro, ¿quiénes vamos a ser nosotros? A lo mejor ahí la cancelación va a estar mal vista. Exactamente. O sea, nuestra generación va a ser como los boomers de, no, malditos boomers, lo peor que hay. Vamos a ser nosotros en un futuro. Los millennials son lo peor que hay. No lo sabemos. Entonces, Sí, va a haber áreas de oportunidad que van a observar la gente del futuro. pues ver qué es lo que se siente estar del otro lado. O sea, qué se siente ser el cancelado y cómo es estar en la cuestión cancelada. Así es. Bueno, antes de pasar a eso, hay una frase que me gusta mucho, que escuché hace poco en política, pero creo que aplica también en sociedad en general, que es, en sociedad, en conjunto, no eres tú o yo, somos tú y yo. Entonces, viéndolo de esta manera, vamos a encontrar juntos una manera de poder resolver las dificultades que tenemos. Y una vez más, les recuerdo que en el otro podcast hablamos un poquito más tendidos sobre la polarización y todo eso. Digo, para no hablar de lo mismo, pueden revisarlo ahí, hay mucha información útil, porque va mucho a ser tolerantes y a poder hacer un análisis de la situación. Abrirnos al... Ay, como Lolita y a la...
Ya se fue, perdonen ustedes. Eso en el podcast. En Spotify. Esta va a ser la parte que se corte. No, pero eso que dicen, o sea, el abrirnos al diálogo, el de construirnos, el entender, o sea, el ser tolerantes. Y ya, ahora sí, ¿cuál es la anécdota? Bueno, la anécdota es que hace unos años, en una fiesta de la facultad, pues era una fiesta muy, muy intensa, muy movida, fiesta universitaria. Y habían unos chicos que habían venido de Perú, que estaban de intercambio. Llegó toda la gente que había venido de Perú a la facultad, llegó, eran como unos 10. La fiesta se descontroló más porque pues gente fuera de su país viviendo la vida loca. Yo estaba en esa fiesta con varios amigos y en eso pues yo estaba con una amiga y esta amiga se puso mal. Entonces todos habíamos bebido mucho, esta amiga se puso mal, estaba pues digamos que vomitando en el baño, pero estaba como postrada hacia adelante, recargada en el baño, y pues se veía muy mal. Entonces yo estaba ahí con ella diciéndole que no, que esto, que lo otro. Le hablé a unas amigas también para que fueran y estuvieran con ella. Pero en eso un chico, peruano, un peruano timorato, pues vio como que, o entendió algo de cierta manera en la que parecía que yo le había agredido de alguna manera a ese chavo y por eso estaba así en el baño. Entonces hizo el comentario con ese grupo de chicos de Perú, entonces probablemente esté cancelado en Perú. Hay Facebook falsos tuyos. Ajá, no lo sé. El punto es que después hicieron comentarios, o sea, gracias a los grandes amigos que tengo y personas que me conocen que estaban en esa situación, pues no se llegó a hacer como viral, así de que, oye, este güey le pegó a una chica en una fiesta. Pero sí, cuando estás en una situación en la que se te levanta algún falso y la gente a lo mejor no analizó la situación o no tiene el aspecto general, En contexto. pues si poniéndolo en contexto, si eso hubiera crecido y se hubiera hecho como más grande, pues no sé cómo hubiera ido a mí el resto de semestres en la facultad o el resto del tiempo en la facultad, cuando realmente la chica que está ahí es súper amiga mía y trabaja conmigo. O sea, es como estaba sacado completamente de contexto por una percepción de alguien que no tenía el concepto general, Que no había visto, y que de aquí a que tú te dieras cuenta, o de aquí a que tú te diste cuenta de lo que estaba pasando y podías explicarlo, ¿cuánta gente no se entera, no? A mí me llegó de que una semana después, en un entrenamiento con los chavos del equipo, Te llegó al entrenamiento. Me llegó por el entrenamiento, o sea, a mí no me llegó en ese ratito ni nada, me llegó después porque un chavo de unos semestres abajo me dijo, oye, este chavo dijo que en esa fiesta le habías pegado a una chava. Y yo de que, ¿what? Así como Sí, que... ¿cómo que le pegaste? Y obviamente, pues mi amigo me conocía y decía que, pues, o sea, Edson no se pelea ni en los partidos ni en ningún lado, que se va a andar haciendo esas cosas. Entonces, pues mi amigo fue como que, te pregunto porque pues está raro. Y ya después de eso lo platicamos, llegamos a la conclusión de que había sido un chico amigo de ese otro chavo de Perú, el que había dicho esas cosas. Y pues gracias al cielo no creció más, sino tal vez yo no estaría aquí. Mi vida se habría acabado. Ahora, ¿quién mejor que Edson? Digo, igual todos damos nuestro punto y todo eso, pero para que nos dé la conclusión de poder cerrar este podcast, pues digo que Edson, ahorita ya como vivencia y con experiencia, Desde una ¿de qué perspectiva. opinas, no? También me ha tocado que hay gente que me ha hecho cosas muy gachas. También me ha tocado como querer cancelar a alguien. Ok. Pero lo más, o sea, ya viendo el otro lado, ¿no? También me ha tocado que me han hecho cosas muy gachas. Y dices, ok, es una persona, es un error. ¿Es realmente que esta persona es malévola, macabra, maldita? ¿O en realidad cometió un error como todos los cometemos, ¿no? Sí, pues Albert Ellis dice que un hecho no te define. Exactamente. Qué buena referencia. Y quisiera llevarlo a ese punto. Te va a pasar a ti. Y te puede pasar que tú seas el cancelado que te vayan a cancelar. Pero lo que podemos hacer como sociedad, o que deberíamos, en mi percepción, creo que nos ayuda mucho como sociedad, es generar este diálogo, generar esta conexión, realmente no irnos con la corriente, investigar, conocer y conocernos, porque conocer realmente, si para mí es algo malo, Es algo una bueno. ofensa. Ujú. Saber, yo ser mi propia referencia y contrastarlo con la sociedad, y que no sea únicamente la sociedad lo que diga esto está bien, esto está mal y así se tiene que hacer. Entonces quisiera dejarlo ahí, a que Ya no digan nada. mucho. Cortamos y nos vamos a dormir. Va, Esto ¿me queda entre parece? amigos. No, igual y si Rodrigo tiene algo que decir Y bueno, por al mi parte respecto. es todo. o si Como conclusión. Pues, yo creo que nada más 3 cosas muy puntuales, ¿no? La primera
recordar que siempre en la cancelación, siempre que se cancela a alguien, hay dos partes. Entonces, nosotros, y podemos ser muchos, ¿no? Como sociedad, bueno, o sea, todos en conjunto cancelamos a una persona, pero es una persona y quienes están de acuerdo contra todo el resto. Entonces, siempre hay dos partes. Eso va de la mano con la apertura del diálogo. Número 2, que no está ni bien ni mal. O sea, tampoco vamos a satanizar o cancelar la cancelación, ¿me explico? O sea, está bien tener juicios, está mal a veces ser intolerante. Depende mucho y de muchísimos factores socioculturales, ¿no? Entonces, ni bien ni mal, hay dos partes. Y tercero y último, estar informados. O sea, si vamos a tomar partido, como decía Andrea, pues que no sea limitado nada más a voy, veo los primeros dos comentarios, sí, cierto, estoy de acuerdo, yo también me sumo. O sea, informarnos bien de cómo está la situación. En el caso de Edson, por ejemplo, de su anécdota, pues antes de compartir el chisme, es que yo vi que le pegó, no sé qué. Si estuviste ahí, acércate. O sea, te acercaste a preguntar o viste si había, no sé, a lo mejor un poco de moretones o algo más, de alborotos, escuchaste algo o simplemente te contaron, ¿no? Entonces... No lo sabía. No pasó. Entonces, informarnos bien, ¿no? Antes de propagar esta cultura de la cancelación. Y ya, bueno, estando bien informados, siendo pues empáticos y habiendo una escucha con las dos partes, y ahora sí tomar partido y decidir, bueno, si va o no va con nuestra moral, va o no va con nuestros valores, y si queremos o no estar de acuerdo en esto, ¿verdad? Pero yo creo que son los 3 puntos. Escuchar, informarse y que no está ni bien ni mal. Qué buena combinación. Pues, tolerar, aceptar. Les agradezco muchísimo, estamos muy contentos de que hayan estado aquí. Esperamos que sigan viniendo con temas como este tan rico, tan Oye, sí, de desmenuzarse. mi frase no la dije. Entonces es un tema muy rico y con estos temas que se prestan demasiado. No, es que en ese sentido. Aviéntala rápido. No, siempre, y sí, como conclusión, no, es que siempre hablamos del tema después de antes de platicar, siempre estamos aquí compartiendo las ideas y una frase es esta, ¿no? De la voz del pueblo se convierte en la voz de Dios, ¿no? Entonces, si todos nos unimos, podemos cancelar a alguien. Entonces, tratar de usar esa herramienta de la manera más funcional, ¿no? Y de la manera más eficiente. Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Claro. Y sí, y con eso. Y no olviden seguirnos en nuestras redes. Estamos en YouTube, en Spotify, Instagram y Facebook como Tu Psicología. Ahí búsquenos y cualquier duda o aclaración, ahí les vamos a estar contestando. Muchas gracias, nos vemos. Bye. Nos vemos.